La situación de los connacionales que residen en Estados Unidos de forma irregular puede complicarse con el anuncio del presidente electo Donald Trump. Por su lado, el presidente Jimmy Morales pide calma a los migrantes y asegura que el retorno no será masivo. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFDeportables. A continuación los dejo con la nota del tema de la noche. Nosotros obviamente estamos en alerta, estamos a la expectativa y estamos vigilantes de lo que pueda pasar, porque de nuevo una cosa es el discurso y otra cosa es lo que él pueda hacer ya como presidente cuando haya tomado posesión a partir de enero próximo. A través de una videoconferencia pidió a los 15 cónsules para identificar a todas las organizaciones guatemaltecas que velan por los derechos de los migrantes. Se les está recomendando a aquellos que no han tenido la doble ciudadanía de sus hijos la hagan de manera inmediata. Muchas gracias, Pablo, muy amable. Jorge Figueroa, Providence. Bueno, estoy aquí en Providence. Después de los resultados, sí hubo 2 días que hicieron manifestaciones, sin embargo, no se pudo identificar que dentro de las manifestaciones hubiera participado algún líder de la comunidad guatemalteca o para que mantengan la calma y no tomen decisiones arrebatadas y que respeten las leyes estadounidenses. Si un guatemalteco que está irregular no necesariamente es un delincuente, no necesariamente ha cometido un delito, porque el estar irregular allá es una ofensa de carácter civil. Recordó la historia de 2 menores guatemaltecas que se encuentran en Kentucky. Diciéndome que el papá tiene 2 años de beber, que lo han arrestado no sé cuántas veces, pero que ella tiene miedo, que ella tiene mucho miedo de que su papá siga bebiendo porque lo van a deportar, y si lo deportan a ella la van a enviar a una casa de adopciones. Los delitos más comunes son manejar un vehículo sin licencia de conducir, manejar con licencia vencida o manejar en estado de ebriedad, como la violencia doméstica. Guatemala no cuenta con un registro de cuántos guatemaltecos salen del país, pero el flujo migratorio ha superado a los 2 últimos años. Un 5% aproximadamente. En el año 2014, Guatemala envió 17,000, un promedio de 17,000 menores no acompañados. Las condiciones de inequidad, que las condiciones de desigualdad en el país obviamente son las mismas. Esperan que en la reunión de los 3 presidentes del Triángulo Norte emitan una declaración sobre el tema. Buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro, noche de lunes. Comenzamos la semana analizando, estas declaraciones que el presidente electo Donald Trump diera a un medio de comunicación en Estados Unidos, en donde esboza algunos puntos de lo que será su administración cuando tome posesión el 20 de enero. Él habla que va a agilizar la salida de por lo menos 2 a 3 millones de personas que tienen una residencia irregular en Estados Unidos y que han cometido un delito. ¿Qué consecuencias tiene eso para Guatemala? Y es más, ¿existe algún dato concreto de cuántas personas se mantienen de forma irregular en los Estados Unidos y qué se va a hacer si se comienzan a dar estas deportaciones? El hashtag de la noche, SFDeportables. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Hiring y Estaro Zapeta. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Ben? ¿Cómo estás? Bueno, luego de esta entrevista que dio el presidente electo, habla de 2 a 3 millones de deportados, que sería una primera medida. Luego él pensaría qué hacer con los 8 o 9 millones restantes. Pero estos números comienzan a crear ansiedad entre los connacionales y también entre las autoridades, porque ya no estamos hablando del hipotético caso de llegar Donald Trump a la Casa Blanca. Ahora va a llegar. Y también la pregunta es si va a cumplir todo lo que prometió durante la campaña electoral pasada. Daniel. Bueno, retomando esa última pregunta, la respuesta es clara, no. No va a poder cumplir todo lo que prometió, ni todas lo que habló, ni nada que podamos considerar su programa, si es que estas ideas. Eso era un programa, ¿no? Es más ideas de corte, de discurso populista, que una vez que llegas a la Casa Blanca te enfrentas con la realidad de que hacerlo no es tan fácil como decirlo. Y eso es lo que yo creo que le va a pasar a la administración de Donald Trump. ¿Hasta qué punto va a forzar o va a profundizar en esa clase de política pública? Desde luego es un misterio y va a ser algo muy interesante de ir viendo qué clase de medidas va a tomar alguien que es tan difícilmente predecible como Donald Trump. Hillary era lo más predecible del mundo, sabíamos perfectamente
qué es lo que iba a hacer, la clase de continuismo que íbamos a ver en la política de Obama. Donald Trump es una incógnita de todas. Ahora bien, cuando estás hablando de expulsar a millones de personas, eso requiere de un esfuerzo administrativo que es prácticamente imposible. Y desde luego no va a expulsar a 12 millones de personas y mucho menos va a expulsar a 2 millones nada más entrar. Eso no pasa, eso no se puede hacer. Y solo un pequeño dato al respecto: ni siquiera se sabe muy bien cuánta gente hay, como para identificarlos, procesarlos y sacarlos. Hay una data muy gris en cuanto a ese tema. Eso es dificilísimo de hacer. Estuardo, ¿compartís la opinión de Daniel de que esto se va a quedar más en un discurso, en un eslogan de campaña, o van a haber acciones concretas en el tema de las deportaciones? Bueno, yo quiero iniciar agradeciendo todas las felicitaciones que hemos recibido por nuestro primer año. Esta es la semana de aniversario de Sin Filtro. Es la semana, pero todavía muchas gracias. No es el día. Todavía no es el día, pero comenzamos ya. Ya están los tweets ahí. Muchas gracias. Felicitaciones. De felicitaciones. Y pues esos son los temas que tratamos aquí, precisamente ¿verdad? Y creo que va a haber una acción inicial. Lo que va a suceder es una acción inicial, lo cual va a tener una reacción, y entonces, como buen personaje del negocio neoyorquino, lo que va a hacer es empezar a negociar. De hecho, el mismo bendito muro ya bajó de nivel. Ahora va a ser en algunas partes muros y en otras partes va a ser, según él, un cerco, ¿verdad? Fence. Entonces, va a tener que ir bajando porque la realidad política le va a pegar, ya lo mordió, de hecho. Pero no es tanto esa la realidad que, digamos, él va a tener sus problemas políticos, es nosotros. Yo estaba haciendo cuentas que si son 3 millones, pongamos que son 3 millones y la clasificación es muy específica: narcotraficantes, delincuentes y pandilleros. Esos son los 3 grupos que fueron mencionados. Si de esos 3 millones, y seamos bastante conservadores, el 10% de guatemaltecos, son 300,000 guatemaltecos. Eso es más que todos los deportados de Obama, que ha sido el que más deportados ha enviado a Guatemala en 8 años. De hecho, en 4 años de Obama, él superó los números de los 8 años de Bush, solo para poner las comparaciones. Una comparación. Pero digamos que si aún fuesen 300,000, si aún fuesen los 300,000, los iniciales, eso significa, 3 millones es 1% de la población de Estados Unidos, ¿verdad? Significa para nosotros una presión económica, una presión también en términos de trabajo, laboral, de regreso. Pero yo creo que va a generar una reacción inversa. Cuando uno ha observado que hay una presión por Estados Unidos, va a estar el muro, la preferencia va a ser estar del otro lado del muro que estar de este lado del muro. Entonces es curioso que nosotros los latinos reaccionamos de una manera diferente. Cuando hay una amenaza, aumenta la migración. El mismo presidente Obama, en la visita que hizo el primer ministro italiano, le hicieron una pregunta acerca de la migración hacia Estados Unidos. Porque el problema de los sirios en Europa y luego la entrada de sirios y otras nacionalidades que están en guerra o que son refugiados a Estados Unidos. Y él mismo dijo que en este año, a finales del año pasado y este año, eso lo dijo el presidente Obama, ha aumentado la migración, en este caso de indocumentados o irregulares de centroamericanos hacia Estados Unidos. De que después va a ser más difícil. Con una no sé cuál es la expectativa, pero es curioso que es inverso. Okay. Y aquí el negocio que crece es el de coyotes. Claro. Y se vuelve más caro. Vamos a la primera pausa de la noche y vamos a regresar con este tema. SF Deportables, envíe sus comentarios, regresamos luego de esta pausa. Hemos lanzado en redes sociales, en la cuenta oficial de Guatevisión, en Twitter. Preguntamos, ante el anuncio de deportaciones de Donald Trump, Guatemala debe. 62% cree que es necesario crear fuentes de trabajo. 27% cree que simplemente no se puede hacer nada ante los anuncios de la futura administración Trump. Y un 11% cree que es posible cabildear de alguna manera con el presidente electo para suavizar estas medidas.
que ha anunciado. Nada o no puede hacer mucho sea Trump. Veamos las cifras de las que se estaba hablando antes. Obama bate récords en deportaciones. Y está Casi hablando 300.000. 250.000 a la fecha medida. Va a llegar a fin de año con... Pero está hablando de toda su 8 años. De toda su administración. ¿Creen ustedes que de la noche a la 4 mañana... veces lo que deportó Bush. Sí, pero de la noche... No, Bush deportó como a 100 y pico mil en sus 8 años, ¿eh? En 8 años. 120.000. O sea, es el doble de lo que deportó Bush. De lo que hizo Aunque Bush. hay que decir una cosa, también cambió la forma de medir las deportaciones. Porque muchas de las deportaciones que estamos contando de Obama son las deportaciones de frontera. Son la gente que se le agarra en la frontera y se le manda de vuelta. Que antes eso no se contabilizaba como dentro de las deportaciones. Y eso seguramente haya inflado bastante los números. Pero solo para tomar una perspectiva, estás hablando en 8 años de 220.000 personas, 230.000 personas. De el presidente que ha batido récords y ha doblado a presidentes anteriores. ¿Creen ustedes que va a llegar Donald Trump y va a expulsar a 2 millones de manos nada más llegar? Bueno, y eso no tiene ningún hay que sentido. hablar de la viabilidad de esta promesa, porque, por ejemplo, el American Action Forum, que es un centro de estudios de tendencia conservadora, ha dicho que ubicar a estos 11 millones de indocumentados tardaría 20 años. Y no solo eso, también tendría un costo en la economía norteamericana, casi un 6% se contraería esa economía, porque la fuerza laboral de estas personas que residen de manera irregular, pues es importante dentro de la Unión Americana. ¿Y qué decía Donald Trump en la entrevista del fin de semana que otorgó a un medio televisivo estadounidense? Bueno, tenemos parte de las declaraciones y también de un analista experto en temas migratorios. Esto fue lo que nos dijo. What we are going to do is get the people that are criminal and have criminal records, gang members, drug dealers. We have a lot of these people, probably 2 million, it could even be 3 million. We're getting them out of our country. Yo creo que eso no es congruente con la relación normal de una población versus una población con antecedentes criminales. Si regresa una cantidad mayor de lo que está regresando en la actualidad a Guatemala, yo preveo una catástrofe social y económica para el país. Es indispensable para el país en esta ocasión hacer una plataforma y lanzar una política pública de respuesta. Eran los extractos de la entrevista que ofreció el presidente electo Donald Trump y también la opinión de un experto en temas migratorios. Pero él habla de personas que han cometido delitos que están encarcelados. Las tres clasificaciones, ¿verdad? Claro. Para muchos de los que votaron por Donald Trump, esto es un gesto político congruente. Esto es lo que ellos esperaban al inicio. Entonces, no estamos nosotros exagerando el tema, tal vez las cifras él las ha elevado, pero no estamos exagerando y está tomando Donald Trump una medida congruente con su discurso y que la pueda realizar en congruente, los meses siguientes. Pero factible es la pregunta. Claro, pero lo pueda realizar durante este primer año de su gestión, porque tiene que convencer a sus votantes de que lo votaron por lo que él ofreció durante la campaña. Si son 3 millones, 10% serían 300.000, a 250 personas por avión, serían aproximadamente 1.200 vuelos, serían aproximadamente 3 vuelos diarios en un año. Y estamos hablando de ese avión que tenés atrás en la... Con todas las personas. Con todas las personas atrás, más o menos 250 personas por avión. Y pues, por lo menos en el caso de Guatemala, y estoy poniendo números muy conservadores, en un año... Creo que sí. Digamos, ponerlo a 2 vuelos por día, que es lo que está entrando ahora, ¿verdad? Los aviones blancos se pasan todos los días a las 11 de la mañana, son aviones que traen deportados. Serían 2 vuelos, se tardan 2 años para enviar a los 300.000. 3 millones, no sé, porque ¿a dónde irían los otros 2.700.000? Que El Salvador, Honduras, Ecuador, México, no sé. Pero si fuese el 10%, yo solo estoy pensando en 10% para Guatemala, específicamente, y no sé si esa gran cantidad de delincuentes guatemaltecos habría también en Estados Unidos, y encontrarlos es lógico, es un caso interesante, y creo que quien va a salir ganando, y como una crisis, una oportunidad, va a ser Canadá, porque todos los guatemaltecos que van a buscar la posibilidad de refugio en Canadá, que tiene restricciones y tiene consideraciones legales mucho más laxas, y aún por persecuciones
digamos que en este caso podrían ser de migración o política. De verdad, insisto, una cosa es lo que dices en campaña y otra cosa es sentarse en el despacho oval de la Casa Blanca y tomar estas decisiones. Las consecuencias económicas serían catastróficas para Estados Unidos. Y eso es algo con lo que Trump no creo que tenga que lidiar. El gasto administrativo sería tremendo. La imposibilidad de encontrarlo es así. Esto es una cosa que pasa mucho en Europa. Los inmigrantes, por ejemplo, africanos que llegan a Europa, lo que hacen es romper su identificación. ¿Y dónde los deportas? Claro, no hay un lugar donde se pueda proceder. ¿No? Porque una vez que están en territorio nacional de algún país europeo, tienen que deportarlos, tienen que mandarlos en ese avión, tienen que deportarlos al país de donde son. ¿Y cómo sabemos que son de México, o de Honduras, o de El Salvador, o de Guatemala? ¿O que solo se lo vamos a tirar a los mexicanos, se lo van a tirar a los mexicanos y a ver qué hacen con ellos también? Ya digo, luego está el tema de los propios estados y las leyes estatales, o de las posibilidades que tienen los alcaldes, claro, de generar refugios para estas personas. Y acciones legales que también puedan entorpecer. Que van a entorpecer y que puedan atrasar todo esto. O sea, yo creo que esto, estás hablando de mera retórica. Es tantísimo el capital, no solo financiero, sino el capital político que tienes que meter para llevar a cabo una empresa de este tamaño, que, y fíjense, este es el incentivo de todo presidente que ha estado en el despacho oval, y es proponerle a las cámaras una reforma migratoria. Si uno ve, y esto es un ejercicio interesantísimo, y eso lo pueden ver la audiencia lo puede ver en YouTube, la comparación entre el discurso que da pidiendo reforma migratoria Obama y el discurso que da pidiendo reforma migratoria George Bush, hijo, son exactamente lo mismo. Es increíble, se parecen como solo el discurso de Melania Trump y de Michelle Obama se parecen. O sea, son prácticamente clavados. ¿Por qué? Porque el que está dentro ve que no puede llevar a cabo semejante y tamaña empresa, administrativamente no puede, y que lo más lógico, lo más normal es regularizar a la gente que ya está dentro. Vamos al segundo corte de la noche, regresamos con los comentarios de la audiencia. Lo sabe, la etiqueta SF Deportables. Volvemos. Tercer bloque de Sin Filtro, vamos directamente a los mensajes que envía la audiencia con la etiqueta SF Deportables. Nos dice Norman: cuando regresen los connacionales de Estados Unidos, el comercio informal crecerá más. ¿Quedarán a la suerte del alcalde? Siguiente mensaje, Juan Carlos Martínez, SF Deportables: si son personas con antecedentes delictivos en Estados Unidos, ¿cuánto aumentará la delincuencia en el país? No sé si las autoridades tienen pensado eso. Bueno, Conamigua nos dice: guatemaltecos serán expulsados de Estados Unidos, pero el Estado debe responder a estas familias. ¿Qué hace el Congreso de la República por ellos? Son algunos de los mensajes que llegan con la etiqueta SF Deportables. También el presidente de la República, Jimmy Morales, fijó una postura en su cuenta oficial de Facebook. Allí él decía: a los migrantes hacía un llamado a la calma. También les pedía que se informaran bien en los consulados de su localidad y que no creyeran en titulares alarmantes y que estén exagerando la información. Esa es la reacción del presidente Morales. Cuidado con los alarmistas, está diciendo el mandatario. La pregunta es: ¿tiene pensado Morales qué va a pasar en el peor de los escenarios? Él tiene que estar preparado aquí. Claro. Si aún fuese todavía 10% de los 300,000, 10% del 10% serían 30,000. Aún eso hay que prever. Pero la premisa sobre la cual Trump dice esto, creo que es una premisa falsa. Porque él dice que hay 11 millones de indocumentados o irregulares, y que esos 11 millones, entre 2 y 3 son delincuentes. No sé de dónde sacó esa cifra.
Pero la premisa es pues, falsa de todas las falsedades. ¿De dónde saca las cifras este señor? De su cabeza, de su temor. De su imaginación. Y de su discurso populista. Eso, por cierto, es mentira. O sea, es una falacia tan enorme. 3 millones de delincuentes. Decir que hay 3 millones de mareros y narcotraficantes es deleznable incluso. Tal vez habrá 3 millones de consumidores de drogas, eso sí, o más en Estados Unidos. Sí. Pero no creo, digamos, aún el sistema, las instituciones de Estados Unidos jamás permitirían que una situación, esté o no esté Trump de presidente, las instituciones, no sé, la Guardia Nacional, el FBI y todas las instituciones de inteligencia, Homeland Security, pero sobre su cadáver permitirían que hubiese 3 millones de delincuentes rondando en todo el país. Eso, o sea, ya la misma cifra es... Y él se está refiriendo a que delincuentes, inmigrantes ilegales, imagínate. O sea, a eso hay que añadirle los delincuentes que son estadounidenses también. Son cifras absurdas, son cifras que saca esta persona, lo ha hecho toda la campaña. Le han demostrado cientos y cientos de mentiras y aún así ha ganado el discurso nacionalista, proteccionista, conservador, porque claramente hay una parte de la población que identifica que los problemas están en cosas como esa, ¿no? En inmigrantes que quitan trabajos a esa clase trabajadora que en última instancia votó a Trump. Pero una vez más, y lo hemos visto hasta cierto punto, Trump ha llegado ya a sentirse presidente, es presidente electo, y ha moderado su discurso. Incluso este discurso migración es bajarle 2 o 3 tonos al que tenía antes. Y si comparan ciertas cosas que dijo en campaña sobre construir el muro y cómo iba a ser el muro, y de repente empieza a hablar, no, bueno, va a haber algunas partes que van a ser más verjas que otra cosa, y obviamente ese es otro caso de algo imposible de cumplir. O sea, es geográficamente imposible hacer el muro, es carísimo hacer el muro, es políticamente inviable hacer el muro, y va a tener que moderar buena parte de ese discurso. Yo creo que se va a quedar sobre todo una política de gestos. Posiblemente aumente el número de deportaciones con respecto al mismo Obama, que ya batió récord de deportaciones, pero no va a poder llegar ni de lejos a las cifras de las que ha hablado, 11 millones de personas, que es imposible mover esa cantidad de gente. Y en un sistema como el norteamericano se puede decir que no cumplió esa promesa de campaña de los 11 millones porque en el camino se encontraron procesos, instituciones que pues no le van a dar una luz verde a ese tipo de planes. Yo lo que diría es que elegirá, una oposición demócrata puede elegir otra clase de batallas para dar la sensación de que sí está cumpliendo con su Ahora, una batalla que puede elegir Donald Trump, teniendo la Cámara de Representantes de su lado y al Senado, es pasar finalmente una reforma migratoria muy al estilo republicano. Es que eso no conviene y es muy difícil de vender, y ha sido muy difícil de vender para todos los presidentes anteriores a Donald Trump, a los senadores y los congresistas. Es que ahí es donde está el problema. Bueno, pero muchas veces era porque tenías un Senado, un Congreso de oposición. Pero digamos, aunque no hubiese Donald Trump, la política de migración de Estados Unidos seguirá siendo de deportación. Y uno de los países que recibe más deportados somos nosotros, somos Guatemala. Y miremos las cifras como han ido aumentando. Quitemos al elemento Donald Trump y el discurso de Donald Trump, igual va a seguir. Aún si Hillary hubiese ganado la elección, es una política pública de ellos. Y si no fueran tan consistentes en enviar esos 2 aviones todos los días a Guatemala, con 250, entre 200 y 250 deportados, muchos de los cuales bajan el aeropuerto y van otra vez de regreso y pareciera un flujo continuo. Pareciera un flujo continuo, pero es muchos de los que se están regresando, los que logran entrar, no logran entrar, logran pasar, no logran pasar. Y yo creo que nos debe preocupar, independientemente de la amenaza. Matemáticamente la amenaza en realidad es una exageración, pero nos debe preocupar la realidad, y son esos números que sí están regresando y que van a regresar y que posiblemente podrían crecer un porcentaje. Sí, eso es lo que nos debe preocupar. Al mismo tiempo, y con la política de deportaciones que ha tenido Obama, insisto con ese matiz de contar los deportados a pie de frontera, que es... Cambia los números. Yo creo que cambian bastante los números y no estamos hablando de un aumento de esa magnitud, pero incluso así se están batiendo todos los meses récords de remesas. Okay. O sea, está, digamos, el tema de remesas todavía está muy sano.
Y hay que ponerlo en perspectiva de estos últimos 8 años. Las deportaciones no han reducido el número de remesas, más bien al revés. En estos 8 años se ha aumentado significativamente el dinero de remesas. Entonces, habrá que ver qué va a pasar entonces con estos gestos del presidente electo y qué va a suceder cuando... 1.500 millones para este año, va a ser mayor que la recaudación de la SAT. Hay que ver qué va a pasar de estos discursos que pronuncia Trump a lo que hará los primeros meses y sobre todo las consecuencias para Guatemala. Muchísimas gracias por el análisis, Estuardo, Daniel. Y a usted muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro, el espacio donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche, nos vemos mañana.